Es muy difícil poder entender en el marco de esta crisis y se conocieron datos que son absolutamente reveladores. En este sentido, la economía cayó el 5,8%, la inflación es la que es decir, en medio año, es decir, sumaron más de lo que habían pensado para el año entero. ¿Sí? Y ahí hay que agregarle la devaluación. Por supuesto, claro. En 5 meses, como dijo Tomás Sevi, devaluaron el 50% la moneda. Es decir, el asalariado perdió el 50% del valor de su salario en 5 meses. Claro, una locura. Tenemos en línea a alguien que seguramente nos va a poder ayornar y ayudar a entender precisamente toda esta situación que no es coyuntural, porque es decir, pensarla como una situación coyuntural es un error. Esto casi no, sacarle el casi, esto es estructural, por lo tanto seguramente se va a seguir acentuando. Está en línea Guillermo Moreno. Guillermo, ¿cómo estás? Gustavo Revilo, Alberto Trombetta te saluda. ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal la mesa? Gracias por el llamado, muy atento como siempre. Bueno, Guille, ¿qué opinión te merece, bueno, todo esto que está pasando, ¿no? Digo, se conocieron números que son realmente graves, 5,8 cayó la economía en mayo, la inflación es la que conocemos, digo, ¿qué nos puede decir de todo este cóctel explosivo que nos ofrece el gobierno nacional? Mirá, la inflación relevante siempre en la economía es la mayorista, y la mayorista es el doble de la minorista. La que te informa el INDEC como índice de precios al consumidor es la minorista, no es que esté mintiendo. Sí. Lo que está aconteciendo que la mayorista es el doble y está cerca de 30, porque los minoristas no pueden trasladar el aumento de la mercadería que han recibido totalmente al mostrador, claro, producto de la recesión. Claro. La recesión que vos estás señalando y que es este 5,8 de caída de las ventas finales en el mes de mayo, tengamos en cuenta que es mayo. Junio fue peor que mayo. Claro, claro. Y julio es peor que junio, a pesar del aguinaldo. Sí. Con lo cual, esto que vos estás viendo ahora se va a ir agudizando en términos de la caja de los negocios. Sí. Sobre todo porque ahora te empieza a apretar muy, muy fuerte el tema de la tasa de interés, que es lo que hablamos la última vez que conversamos, sí, cuando yo te dije, mirá, esta es una supercrisis absolutamente singular, esto no es la crisis del 2001, esto no es la crisis del 89, estas son las dos al mismo tiempo, en el mismo tiempo y lugar este gobierno se las ingenió para generar lo que colapsó el gobierno de Alfonsín en términos fiscales y lo que colapsó el gobierno de la Rúa en términos del sector externo. Sí. Y piensan, y esto es una cosa increíble para los que razonablemente dominamos la disciplina, y piensan que esto se soluciona subiendo la tasa de interés. Entonces, yo les digo, y se lo digo con mucho cariño, miren, Machinea es un impresentable. De economía sabe poco. Ahora, si él pensaba que salvaba el gobierno del doctor Alfonsín subiendo la tasa de interés, ¿por qué no lo hizo? Machinea era el presidente del Banco Central cuando colapsó el gobierno de Alfonsín. Sí. Y después tuvo mucho que ver también con el gobierno de la Rúa. Y yo te lo vuelvo a afirmar, Machinea es un incompetente. Ahora, en términos económicos, ¿no? Ahora, si hubiese sido tan fácil que subiendo la tasa de interés, Alfonsín se ganaba los 6 meses que precisaba para terminar su mandato y no se quedaba con el escarnio de haber sido el presidente que no terminó su mandato. Sí. Y si subiendo la tasa de interés vos resolvías el tema de la Rúa, ¿por qué aquellos radicales no lo hicieron? ¿Sabés por qué no lo hicieron siendo tan incompetentes? Sí. Porque el remedio es peor que la enfermedad. Claro. Entonces, Machinea, que era el presidente del Banco Central en aquel momento, no subió la tasa de interés y prefirió que se fuera Alfonsín. Porque que se fuera Alfonsín para la economía era mejor a pesar del desastre que tuvimos. Esto nos están metiendo en una supercrisis de consecuencias inimaginables. Vos pensás,
que por primera vez, aunque te parezca increíble, las grandes empresas, cuando te hablo de las grandes empresas, te hablo de Fichín, de Aluat, del Polo Petroquímico Bahía Blanca, de las destilerías, de Arcor, la están pasando mal. Peor, sí, claro. La están pasando peor que las pymes. Las pymes, el almacén de la esquina, el taller, y bueno, se la va a aguantar de alguna manera. Se va a apretar el cinturón. Nos escuchan y le dicen, mire, aguanten que ya va a salir el sol. Y los muchachos aguantan. No salen, comen menos, le aguantan con el personal, pagan en cuota. Los trabajadores lo entienden, que no hay trabajo, que los depósitos no reciben pedidos. Pero las grandes empresas no les alcanza con eso, porque el stock de capital que tienen, sobre el cual se aplica la tasa de interés, es enorme. Sí. Y entonces no tienen otra alternativa que ir pagando la producción. Y es lo que está viendo. Por eso el presidente de Volkswagen le dice, mire, si esto no lo cambian, referido a la tasa de interés, sí, vamos a estar en problemas. Cuando el presidente de una automotriz te dice vamos a estar en problemas, es que va a parar la producción. El tipo dice, mire, yo estoy vendiendo autos y no sé si gano o pierdo plata. ¿Cuánto tiempo el gerente regional de Volkswagen le va a aguantar que el presidente de Volkswagen Argentina le diga eso? Dígame, ¿usted es idiota? ¿Cómo vende un auto y no sabe si gana o pierde plata? Claro. Y mientras el tipo se lo quiere explicar lo que está haciendo el gobierno, el otro le cortó el teléfono. Claro. Es una estupidez. ¿Qué le vas a empezar a explicar? Mire, no sé si gano plata porque en realidad la tasa de interés, la LEVA, que Colmone, el gobierno tiene un déficit fiscal y puso la tasa de interés al 100%. Están locos para el sector privado, ¿no? No, mire, escúcheme, cuando usted encuentre alguna explicación, llámeme. Si no, no vaya, renuncia al cargo. Guillermo, este tema del decreto que le da facultades a las Fuerzas Armadas para estar en la calle, ¿tiene que ver con que ellos están previendo alguna explosión en algún momento? Mira, ellos lo deben prever. Ahora, con los contactos que yo tengo con los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas, yo te digo que ese no es el espíritu de nuestras Fuerzas Armadas, de ninguna manera. De ninguna manera. O sea, ellos pueden prever lo que quieren, pero entre lo que ellos piensan... No, espera, te interrumpo un segundo, dice, lo que ellos prevén, que por otra parte, es decir, me parece que va a ser un desencadenante casi natural de todo lo que están haciendo, es que va a haber una crisis social que ya se manifiesta a diario, pero que se va a ir acentuando. Entonces, creo que lo que están buscando son métodos represivos para frenar absolutamente toda esta situación. Digo, es gravísimo lo que están haciendo, porque es grave todo, ¿sí? Digo, en realidad todo lo que están generando son situaciones y respuestas a esas mismas situaciones que son peores que las situaciones creadas. Entonces, me parece que están en un callejón sin salida casi, ¿sí? Sí, yo lo que te digo que sobre eso las respuestas políticas son dos. Y en eso yo le pido a mis compañeros que sean muy claros y precisos. Una cosa es que al fusil le entregues una flor, como la famosa Revolución Portuguesa, vos te tenés que acordar. Sí, sí. Y otra cosa es que al fusil le tires una piedra. Entonces, sí, yo lo que estoy diciendo es, miren muchachos, los oficiales superiores de nuestras Fuerzas Armadas no tienen vocación de represión. Ninguna. No nos equivoquemos. Una cosa es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente, que él sí puede tener la hipótesis. Y otra cosa es que los mandos subalternos a él le hagan caso. Sí. Yo le digo, de los contactos que yo tengo, que no le van a hacer caso. Claro. Entonces, por eso te insisto, y te lo estaba diciendo, viste, te digo, mira, no es lo mismo. ¿Vos te acordás de la revolución de los claveles, no? En Portugal. Sí, claro. Bueno, entonces yo le digo, mire, no nos equivoquemos, no son las Fuerzas Armadas nuestros adversarios hoy, ni van a ser nuestros enemigos aunque el comandante en jefe de la fuerza diga lo que quiera. Con respecto a la pregunta, tu compañero de mesa tiene razón en lo que piensa Macri, y yo estoy contestando lo que piensa el ejército, porque si uno piensa que lo que piensa Macri, lo que piensa el ejército popular pasa a ser antipopular. Y eso ya lo vivimos. Y nosotros tuvimos lo que tuvimos en el ciclo peronista, que como vos sabés, yo siempre digo que empezó con el extraordinario gobierno del Adolfo y terminó con Cristina.
para que las Fuerzas Armadas se encuentren con su pueblo, no para que no se encuentren. Claro. Entonces, sí. Yo lo que digo es, puede ser que eso esté en la cabecita de Macri, me tiene sin cuidado, porque de los contactos que uno tiene con los oficiales superiores no está en el ánimo de ningún oficial superior disparar contra su pueblo. Guille, estamos hablando con Guillermo Moreno. Toda esta situación económica, como está planteada, es decir, ¿el gobierno tiene elementos para poder modificar y revertir? Digo, o definitivamente está condenado en función de estos 2 años y pico que se lleva de gestión, que lo han ido de alguna manera orientando en un rumbo que parece no querer modificar y que genera lo que genera? Digo, ¿podría el gobierno cambiar esta realidad o no? El gobierno no puede. Es irreversible desde el marco doctrinario de este gobierno. Lo que tiene que ser es decir decididamente tenemos que encontrarle una solución política, convocar a la dirigencia política más relevante y hacer un esquema donde esto permita tener un desemboque que no perturbe el orden institucional. Pero estás enfrente de un niño rico, de un niño oligarca, que él considera que siempre tiene razón y que si algo no le sale es culpa de la realidad. Entonces tengo mis dudas de que eso lo haga. Y entonces firma este decreto ridículo que firmó sobre las Fuerzas Armadas y yo le contesto a ese decreto. Mire, a los fusiles una flor, porque ningún oficial superior de las Fuerzas Armadas va a utilizarlo en contra de su pueblo. Esa desopilante idea y ridícula idea que tiene el comandante en jefe, o sea, el presidente, de pensar que las consecuencias gravísimas de su impericia como gobernante lo va a resolver con las Fuerzas Armadas, sáqueselo de la cabeza. Guillermo. Sáqueselo de la cabeza. Y le digo a los míos, mire, tranquilos, porque no están en esa actitud las Fuerzas Armadas, no tienen esa vocación. Y tampoco generemos ninguna acción que los lleve a tener esa acción, porque sería una tontería. Ese es un mensaje, me parece, política, al menos humildemente te lo digo, no sé qué te parece a vos, pero políticamente importante de esta conversación. Mire, el presidente puede querer que las Fuerzas Armadas repriman, y yo le digo, no van a reprimir. Al fusil, una flor. Bien. Guillermo, el presidente prácticamente le toma el pelo a todo el mundo, pero el otro día habló casi como una cuestión propia de que el país se va a salvar con vaca muerta, como si vaca muerta fuera consecuencia de su política. ¿Cómo tomas esta bandera que prácticamente la tiene flameando todos los días cuando habla de economía, diciendo de que vaca muerta, que fue efectivamente una política que ustedes implementaron de expropiar esa riqueza, que hoy Macri lo tome como bandera? Mira, en realidad el shale gas estaba ahí desde hacía centenares de años. Lo que hicimos fue el mundo, no nosotros, encontrar los elementos tecnológicos que podían poner ese combustible en opción comercial. El tema es que no alcanza ni en nuestro gobierno ni en este gobierno. En realidad, vos imaginate que en invierno la Argentina consume diariamente alrededor de 350 y 160 millones de metros cúbicos de gas en invierno, ¿no? Un día como hoy. Sí. Y vaca muerta, con suerte hoy te debe estar dando 7 millones de metros cúbicos. Entre 7 y 8 millones sí que te lo está dando. Entonces, no es ese el esquema. Él tira hacia adelante, como cuando vos le decís a tu hijo de 6 años que empieza la primaria, cuando vos tengas 25 años vas a ser universitario. Bueno, está bien. Sí. Pero la realidad es que nosotros estamos viviendo hoy. Claro. No es ese el esquema ni el litio, esas son tonterías. Tantas tonterías como pensar que vos con las Fuerzas Armadas vas a conseguir la paz social, si es lo que él está pensando. Eso es una estupidez. Porque aparte, y esto es lo que quiero resaltar, no necesariamente esto se dirime en la calle. Cuando las grandes empresas paralicen su producción
El problema es que el desabastecimiento, como ya lo hemos hablado, se me genera por falta de producción de bienes, no por acopio de bienes, claro, que es como estamos acostumbrados. Una cosa es que vos te quedes sin harina porque algunos bolseros o depósitos acobacharon la harina. ¿Estamos de acuerdo? Dice, bueno, un tipo que le sobra, dice, bueno, tráeme 10 equipos de harina y se los guarda esperando el aumento. Y vos, entonces, el secretario de Comercio le pregunta al molino, che, ¿a quién le vendiste? Ven, mira la factura, lo llama al muchacho. Le dice, vení, decime una cosa, y si no facturás, igual saben los clientes, no es un problema de IVA o no IVA. Es decir, che, mira, no jodas. Y el tipo te larga la harina. Otra cosa es cuando la harina no está, claro, porque no se produjo. Son dos desabastecimientos distintos. El desabastecimiento por atesoramiento o acopio es el que viviste con Alfonsín y parte también el que viviste con De la Rúa. Este va a ser un desabastecimiento por falta de producción, que es gravísimo, porque el tiempo que necesitas para volver a abastecer el mercado es muy superior. Claro. Porque tenés que poner, bueno, esto es lo que les vengo alertando desde hace 60 días, la última vez que conversé con vos lo dije, hablamos sobre los fideos, no te escuchan. Entonces resulta que ahora tenés problemas con la empresa que abastece el 40% de harina de la Argentina. Tenés problemas con el combustible. Tenés problemas con la industria automotriz. Ya empezás a tener los primeros activos del acero, del aluminio, del polo petroquímico Bahía Blanca. Porque claro, si no tenés precio de gas, ¿cuál es el precio del polietileno? Bueno, toda esta historia se la venimos diciendo y no te escuchan y piensan encima que ellos que no saben la diferencia entre un remito y una factura son los que saben. Claro. Bueno, entonces llega un momento que, viste, vos decís, bueno, más si querés dar un paso al frente, estás en el precipicio, haz lo que quieras. Una pregunta bien personal, porque estuve viendo en las redes sociales Moreno presidente, ¿sí? Sí. ¿Esa es la idea? ¿Vas a trabajar para eso? Esa es la idea de los compañeros que me han pedido, con el argumento, y yo lo vengo planteando desde mucho tiempo, que tenemos que aprovechar esta campaña para hacer una campaña doctrinaria. Por eso planteé lo de YPF. Sí. Nosotros nos equivocamos en el gobierno anterior cuando pusimos YPF en manos de los pretendidos cuadros políticos que sabían. Fíjate el desastre que hizo Galucho, desastre que hizo en YPF Galucho. Sí. Y yo creo que nadie tiene la solución per se, que la solución la tenemos que buscar en aquellos sectores que defienden los intereses permanentes de la patria. Y Perón me enseñó que eso es el movimiento obrero organizado. Perón me enseñó que de acuerdo a la tecnología que había en los 50 era obvio el 50-50 entre capital y trabajo. Pero nos dejó abierto a que cuando el mundo evolucionara nosotros lo pensáramos. Y nosotros pensamos que el mundo evolucionó, la tecnología evolucionó y que ahora podemos tener una distribución del ingreso 60-40 a favor de los trabajadores. Claro. Evita nos planteó hace 60 años atrás que era justo que si el ama de casa trabajaba en su hogar, no, que no trabaja de ama de casa, criando a sus hijos, teniendo su casa con el olor a hogar, como dice el viejo dicho, acá hay olor a hogar. Bueno, tiene que tener un ingreso. Y la sociedad argentina tiene que darle un ingreso al ama de casa por ser ama de casa. Y eso lo planteó hace muchísimos años atrás y nunca lo pudimos cumplir. Pensamos también que es justo que el que alquila pueda acceder con ese mismo nivel que paga de alquiler a una cuota por su techo propio. En fin, eso es lo primario. Después los cargos en sí, lo que vamos a utilizar es la herramienta que tenemos en la campaña para hacer una clara propuesta doctrinaria para que el gobierno que venga sea superior al nuestro. ¿Y cómo va a ser superior al nuestro? Si es más peronista. ¿Y cómo ser más peronista? Si son más doctrinarios. Bueno, ese es el objetivo. Bueno, pero estás en esa carrera, es decir, los compañeros te han puesto en ese rol y estás trabajando para eso, ¿sí? Así sería. Estoy trabajando para eso y nos vamos a encontrar con todos los candidatos. Vos tenés un candidato extraordinario, que yo te lo vengo diciendo hace tiempo, y seguramente nos vamos a encontrar. Claro. Seguramente nos vamos a encontrar, no es que, bueno, vos sabés cómo es esto, vos
necesitas plantear tus puntos y lo vas planteando y después te vas encontrando con el resto de los compañeros. Alberto planteó el otro día en Misiones precisamente eso, que la idea es que haya una gran interna donde participen todos, que haya una idea que sea fuerza común para todos y que a partir del resultado, bueno, el candidato sea el que más votos saque y los otros se incolumnen, digo, frente a pero esto lo dijiste vos 1000 veces y yo también, digo, si el peronismo lograra unirse, digo, es decir, el gobierno tiene fecha de vencimiento. Ahora, su suerte está atada a cómo juegue la oposición, en este caso ustedes, ¿sí? Si ustedes lógico, porque lógico. Si nosotros nos dividimos, pasa lo de la provincia de Buenos Aires. Claro. Mira, yo escuché el reportaje el otro día porque venía del lanzamiento en Santa Fe, ¿no? Sí. Una cosa extraordinaria que hicimos el sábado. Pero de vuelta, yo no le había escuchado un reportaje que había hecho bueno, un gran candidato que tenemos, el gobernador de Salvé. Sí. Y entonces lo puse en el audio viste que en el audio de la radio, y veníamos manejando y escuchando. Fue un reportaje extenso en una radio AM acá de Capital. Sí. Fue extraordinario, porque él empezó a explicar lo que vos me explicaste el lunes después de la derrota de las PASO, porque yo fui a tu programa y vos me lo explicaste, lo que iban a hacer. Empezó a explicar con lujo de detalle cómo dieron vuelta la elección, ¿no? Entre las PASO y las de verdad. Y la verdad que me emocionaba. Y el tema fue, nos pusimos todos juntos a trabajar. Cuando vos te ponés todos juntos a trabajar, y dijo, nosotros teníamos 5.000 jefes a partir de ese momento, que eran todos los secretarios generales de las unidades básicas, los comederos y todo lo demás. Y dijo, ellos eran nuestros jefes, ellos fueron los jefes. A partir de ahora los jefes son ellos. Eso es lo que uno dijo Perón. Perón que dijo, mire, la organización vence al tiempo y cada uno de ustedes tiene el bastón de mando. Entonces, si nos juntamos, es obvio que le ganamos a este gobierno, de la misma manera que si nos hubiésemos juntado en la provincia de Buenos Aires, le hubiésemos ganado a Bullrich. Claro. Pero fuimos divididos. Y yo pregunto, ¿en qué cabecita cabe ir dividido ahora? Salvo que haya otras intenciones. Claro. Entonces, uno lo que tiene que decir es, mira, lo que dijo Rodríguez es extraordinario. Finalmente lo que venimos diciendo desde hace 2 años y pico. Peronistas, únanse. Ahora, peronistas, únanse también es, y este es el aporte que yo hago en esta campaña, en la doctrina. Porque la doctrina es la que tiene la solución. No son ideas descabelladas, claro. De que viene alguien que hizo un cursito en Harvard y resulta que ahí tenés un tipo formado. No, muchachos, de la doctrina. Si Perón explicó en los grandes temas lo que hay que hacer. Por eso planteo el IPF. Por ejemplo, si nosotros hubiésemos sido más doctrinarios, ya hubiésemos puesto el 51% de las acciones en el núcleo duro del confederal de la CGT. Y seguramente el plan de negocio de IPF hubiese sido muy superior al de Galucho, que fue un plan para él. Fíjate que pasó de empleado de IPF a petrolero. O sea, que el único que salió ganando de ese IPF es Galucho. Claro, te lo digo con nombre y apellido. Sí. O vos conocés mucho, presidente de una petrolera que a los 3 años se transformó en petrolera, o sea, el dueño de una empresa. Es ridículo esto. Sí, es verdad. Y sobre todo, lo más ridículo, es que Aranguren no cambió el plan de negocio cuando se hicieron cargo de IPF. Es una cosa inadmisible pensar que el plan de negocio de la principal empresa de la Argentina es el mismo en un gobierno nacional y popular que en un gobierno oligarca. Algo no anda. Eso no es política de Estado, es que algo no anda. Claro. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Ahora, ¿cómo hubiésemos evitado ese error? Si lo poníamos a la Asamblea de Accionistas, en vez de ser un representante del Poder Ejecutivo, ser un representante del confederal de la CGT, de todos los trabajadores organizados. Y como eso, muchas otras propuestas que hay que reconocer que cuando Perón dijo que los intereses permanentes de la patria los defienden los trabajadores y sus organizaciones gremiales, tiene razón, no que no tiene razón. Al margen de que algún dirigente sindical te guste más o menos, claro. Eso es circunstancial. Guillermo, como siempre un lujo hablar con vos, te mandamos un abrazo grande y bueno, nada, como siempre, seguimos charlando. Yo simplemente te pido que reflexionemos sobre al fusil o ponerle la flor. Bien. ¿Está bien? Sí, porque yo vengo de una generación donde vos sabés que no fue así y entre todos mi pueblo pagó las consecuencias, ellos y nosotros, todos. Entonces a este fusil que quiere poner Macri de violencia nosotros le ponemos una flor. Un abrazo grande, Guillermo, gracias.
Chao, amigo, hasta luego.